Roma duerme bajo la luz de la luna, pero en los aposentos del palacio, Marco Aurelio contempla los últimos años de su vida. Antes de seguir, reflexiona. ¿Alguna vez has pensado en cómo quieres enfrentar el final de tu vida? El emperador también lo hacía, no con miedo, sino con aceptación y sabiduría. La vejez y la reflexión. En sus últimos años, Marco Aurelio se encuentra debilitado por la enfermedad y la fatiga de décadas de gobierno. El imperio sigue enfrentando desafíos, guerras, frontera, y los problemas cotidianos de una ciudad enorme y compleja. Pero su mayor batalla ahora es interior, la preparación para la muerte y la contemplación de su legado. Todo lo que nace, muere. Todo lo que construimos, algún día desaparecerá. Pero la virtud permanece, la aceptación de la mortalidad. Marco Aurelio medita sobre la vida y la muerte. No hay razón para temer lo inevitable. La muerte es una parte natural del orden del universo. Cada día vivido con virtud es un triunfo sobre la impermanencia. Escribe en sus meditaciones: no pierdas tiempo en vanidad, odio o miedo. Cada respiración es un regalo. Cada acción puede ser buena. Lecciones del gobierno y la vida. Durante su vida, Marco Aurelio enfrentó guerras, epidemias y traiciones. Aprendió que la fuerza verdadera no reside solo en el poder, sino en la serenidad y la claridad moral. Ahora, mientras se acerca el final, comprende que su legado no será medido por territorios conquistados, sino por la justicia impartida, la filosofía enseñada y el ejemplo de virtud. El tiempo no es nuestro aliado ni enemigo. Es un maestro que enseña a quien escucha. La última reflexión. Antes de dormir cada noche, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que la muerte es natural, que los placeres y dolores de la vida son transitorios, que la verdadera riqueza es la sabiduría y la virtud. Cuando llegue mi hora, me iré con paz. He vivido como he podido, con justicia, con amor y con filosofía. Para ti, piensa en tu propia vida. ¿Estás cultivando la virtud, la paz interior y la empatía? Aunque la vida sea efímera, lo que dejas en el mundo, el ejemplo, la bondad, la comprensión, perdura. Así como Marco Aurelio aceptó su destino, tú también puedes enfrentar el fin de cada día con serenidad y reflexión. Cierre final. La luna ilumina Roma, silenciosa y eterna. Marco Aurelio cierra los ojos, confiando en el orden del universo y en la bondad que sembró durante su vida. Y ahora, querido oyente, puedes cerrar los tuyos. Deja que la calma, la filosofía y la paz de un emperador acompañen tu sueño. Vive con virtud, ama con sinceridad, acepta la muerte como parte de la vida. Y descansa. Roma duerme, y tú también. Roma duerme. El viento sopla suavemente entre las columnas del palacio, llevando consigo el aroma de la piedra húmeda y de las lámparas de aceite que se consumen lentamente. Los pasos de los guardias resuenan en la lejanía, rítmicos, como un corazón que leita en la oscuridad. Quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Qué fue lo último que pensaste antes de cerrar los ojos ayer? ¿Fue gratitud? ¿Fue cansancio? ¿O acaso una preocupación que todavía leita en tu mente? Esta noche viajaremos juntos al pasado, a una Roma que nunca duerme del todo, a los días de un hombre que, aunque llevaba la corona imperial, buscaba lo mismo que tú buscas ahora: paz interior. Ese hombre era Marco Aurelio Antonino, emperador, filósofo, esposo, padre, y sobre todo, ser humano. Roma en silencio. Imagina Roma en el siglo II después de Cristo. Es la capital de un imperio que se extiende desde las arenas de Egipto hasta los bosques de Britania, desde el desierto de Siria hasta las aguas frías del Rin. Un mundo gobernado desde una sola ciudad. Las calles empedradas aún guardan el eco de los pasos de comerciantes, esclavos, senadores y soldados. El foro romano está desierto ahora, pero durante el día fue un mar de voces. Oradores defendiendo leyes, mercaderes vendiendo especias, filósofos discutiendo bajo los pórticos. De noche, las estatuas parecen cobrar vida bajo la luz de la luna. En el Palatino, el palacio imperial guarda silencio. Entre mármoles, columnas y frescos dorados, un hombre se sienta solo. Ese hombre no se entretiene con banquetes ni fiestas, como muchos emperadores antes que él. No busca la música de las flautas ni el ruido del vino derramándose en copas de plata. Busca algo más simple: un cuaderno de cera, una lámpara encendida, y su alma. El emperador filósofo. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo en una familia noble. Desde niño fue diferente. Mientras otros jóvenes jugaban con espadas de madera, él prefería leer a los filósofos griegos. Su madre, Domicia Lucila,
lo crió en la austeridad. Su maestro, el sabio Junio Rústico, lo acercó al estoicismo. El destino lo llevó a ser adoptado por Antonino Pío, emperador antes que él, quien lo preparó pacientemente para gobernar. Y así, en el año 161, Marco Aurelio subió al trono del imperio más poderoso de su tiempo. Compartió el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero, pero la mayor parte de la carga cayó sobre sus hombros. En las fronteras ardían guerras contra los partos, y en el interior, una epidemia, la peste antonina, comenzó a llevarse miles de vidas. Imagínalo, un hombre al que todos llamaban Augusto, al que los soldados juraban lealtad, al que el Senado obedecía, y sin embargo, cada noche se recordaba a sí mismo que no era un dios, ni un ser eterno, sino un simple mortal. ¿Qué está en mis manos cambiar, y qué debo aceptar con paciencia?, se preguntaba. La misma pregunta que tú puedes hacerte ahora, antes de dormir. Filosofía en la oscuridad. Las ideas del estoicismo fueron su refugio. De Epicteto aprendió que no controlamos los hechos, solo nuestras reacciones. De Séneca heredó la convicción de que la vida es breve y que el tiempo, una vez perdido, jamás vuelve. En sus meditaciones escribió: cuando despiertes, piensa, hoy me encontraré con gente curiosa, ingrata, arrogante, engañosa, envidiosa y egoísta. Pero todos ellos son así porque desconocen el bien y el mal. Se decía estas palabras no para justificarlos, sino para recordarse que la virtud debía nacer de él mismo, no de las circunstancias. Pregúntate tú también, ¿quién te molestó hoy? ¿Quién levantó tu ira o tu impaciencia? ¿Y puedes, como Marco Aurelio, dejar que la calma sea tu victoria silenciosa? El peso del imperio. El imperio de Marco Aurelio no fue un tiempo de calma. Mientras escribía sus pensamientos en la soledad de la noche, al norte ardían las fronteras. Las tribus germánicas cruzaban el Danubio. Los partos amenazaban en Oriente. Y en Roma, la peste arrasaba las calles, llevando el dolor a miles de familias. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, Marco encontraba un instante cada noche para detenerse. Para mirar las estrellas y preguntarse, ¿qué soy yo frente a esta inmensidad? Ese contraste, un emperador que podía decidir sobre la vida de millones, pero que se reconocía pequeño ante el cosmos, es lo que lo hace único. La noche como maestra. Imagina al emperador en su escritorio. La llama de la lámpara se mueve con el viento que se cuela por las ventanas abiertas. En las paredes cuelgan mapas del imperio, pero él no los mira ahora. Lo que le importa no son las fronteras de la tierra, sino las de su alma. El emperador filósofo. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo en una familia noble. Desde niño fue diferente. Mientras otros jóvenes jugaban con espadas de madera, él prefería leer a los filósofos griegos. Su madre, Domicia Lucila, lo crió en la austeridad. Su maestro, el sabio Junio Rústico, lo acercó al estoicismo. El destino lo llevó a ser adoptado por Antonino Pío, emperador antes que él, quien lo preparó pacientemente para gobernar. Y así, en el año 161, Marco Aurelio subió al trono del imperio más poderoso de su tiempo. Compartió el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero, pero la mayor parte de la carga cayó sobre sus hombros. En las fronteras ardían guerras contra los partos, y en el interior, una epidemia, la peste antonina, comenzó a llevarse miles de vidas. Imagínalo, un hombre al que todos llamaban Augusto, al que los soldados juraban lealtad, al que el Senado obedecía, y sin embargo, cada noche se recordaba a sí mismo que no era un dios, ni un ser eterno, sino un simple mortal. ¿Qué está en mis manos cambiar, y qué debo aceptar con paciencia?, se preguntaba. La misma pregunta que tú puedes hacerte ahora, antes de dormir. Filosofía en la oscuridad. Las ideas del estoicismo fueron su refugio. De Epicteto aprendió que no controlamos los hechos, solo nuestras reacciones. De Séneca heredó la convicción de que la vida es breve y que el tiempo, una vez perdido, jamás vuelve. En sus meditaciones escribió: cuando despiertes, piensa, hoy me encontraré con gente curiosa, ingrata, arrogante, engañosa, envidiosa y egoísta. Pero todos ellos son así porque desconocen el bien y el mal. Se decía estas palabras no para justificarlos, sino para recordarse que la virtud debía nacer de él mismo, no de las circunstancias. Pregúntate tú también, ¿quién te molestó hoy? ¿Quién levantó tu ira o tu impaciencia? ¿Y puedes, como Marco Aurelio, dejar que la calma sea tu victoria silenciosa?
El peso del imperio. El imperio de Marco Aurelio no fue un tiempo de calma. Mientras escribía sus pensamientos en la soledad de la noche, al norte ardían las fronteras. Las tribus germánicas cruzaban el Danubio. Los partos amenazaban en Oriente. Y en Roma, la peste arrasaba las calles, llevando el dolor a miles de familias. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, Marco encontraba un instante cada noche para detenerse. Para mirar las estrellas y preguntarse, ¿qué soy yo frente a esta inmensidad? Ese contraste, un emperador que podía decidir sobre la vida de millones, pero que se reconocía pequeño ante el cosmos, es lo que lo hace único. La noche como maestra. Imagina al emperador en su escritorio. La llama de la lámpara se mueve con el viento que se cuela por las ventanas abiertas. En las paredes cuelgan mapas del imperio, pero él no los mira ahora. Lo que le importa no son las fronteras de la tierra, sino las de su alma. Escribe sobre la paciencia, sobre el deber, sobre la aceptación de la muerte. Sabe que el sueño y la muerte son hermanos. Ambos son descanso, ambos son retorno. Por eso, cada noche se prepara como si pudiera ser la última. No con miedo, sino con serenidad. Una pregunta para ti. Antes de cerrar los ojos, Marco Aurelio te invitaría a reflexionar. Si mañana no despertaras, ¿estarías en paz con la vida que viviste hoy? Respira despacio. Deja que la calma entre en ti, como entraba en él hace casi 2000 años. Roma duerme. Y ahora, tú también puedes dormir. Roma despierta lentamente con el sol, pero nuestra historia sigue en la penumbra de la madrugada. En el Palacio Imperial, Marco Aurelio se sienta, cansado, después de otro día en el que debió escuchar quejas, resolver disputas y dictar decisiones que afectarían la vida de miles de personas. Quiero preguntarte algo antes de seguir. ¿Alguna vez te sentiste herido por las palabras o acciones de alguien cercano? ¿Has sentido que la decepción pesa más que la ira? Marco Aurelio también lo sintió. Aunque fue emperador, no fue inmune a la traición ni al engaño. El Senado y la desconfianza. El Senado romano era un mar de voces y ambiciones. Algunos senadores lo apoyaban, sinceros y leales, otros lo adulaban con palabras dulces mientras en secreto deseaban su caída. Un emperador no podía permitirse ingenuidad. Y, sin embargo, Marco Aurelio eligió no llenar su corazón de odio. En sus escritos recordaba, no culpes a los demás por actuar según su naturaleza. Si alguien es desleal, es porque no aprendió lo que es la lealtad. Tu deber es obrar con justicia, no con rencor. Así, el hombre más poderoso del mundo elegía no vengarse, sino comprender la familia y el dolor. En su vida personal también conoció decepciones. Sus hijos, a quienes amaba profundamente, no siempre compartieron su virtud. Cómodo, el más famoso de ellos, heredaría el trono, pero no el espíritu de su padre. Donde Marco buscaba sabiduría, Cómodo buscaba gloria y placer. Imagina lo que significaba para él ver a su propio hijo apartarse de lo que consideraba correcto. Un dolor más grande que cualquier derrota militar. ¿Te ha pasado ver a alguien que amas tomar un camino que no entiendes? Marco Aurelio aprendió a aceptar que incluso aquellos que más queremos tienen su propio destino. Filosofía para el perdón. El estoicismo le enseñaba que la rabia es un fuego que consume al que la siente. No podía evitar que otros lo traicionaran. No podía controlar las pasiones de su hijo, ni los celos de los senadores, ni las ambiciones de los generales. Pero sí podía decidir cómo reaccionar. El mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Con esta frase se repetía a sí mismo que la virtud es la verdadera victoria. La justicia del emperador. A lo largo de su reinado, Marco Aurelio se esforzó en impartir justicia con calma. Los ciudadanos acudían a él con quejas, disputas de tierras, reclamos de impuestos. Los soldados pedían recompensas, los esclavos buscaban libertad, y aunque podía levantar la voz y decidir con dureza, prefería escuchar. Se decía, un gobernante debe ser como un médico, no como un verdugo. Así, cada sentencia era un esfuerzo por sanar, no por castigar. Reflexión para ti. Piensa en tu día. ¿Con quién discutiste? ¿A quién juzgaste sin intentar comprender? Quizás esta noche, como Marco Aurelio, puedas dejar la ira a un lado. No significa justificar, sino comprender que todos actuamos según lo que sabemos y sentimos. La paciencia es, a veces, el mayor acto de sabiduría. La noche de la comprensión. Marco Aurelio apaga la lámpara y mira el cielo de Roma. Allí, bajo el mismo firmamento que tú contemplas hoy, se repite el mismo misterio. El hombre nace, se equivoca, ama, hiere, perdona, y finalmente descansa. El emperador,
cansado de las voces de intrigas y reproches, encuentra en la noche la lección más grande. No puedes elegir lo que otros hacen, pero siempre puedes elegir la calma con la que respondes. Roma duerme otra vez, y ahora, tú también puedes descansar, con el corazón un poco más ligero. Roma vuelve a despertar, y con ella, la vida del imperio más vasto de su tiempo. El sol ilumina lentamente las cúpulas y las columnas, mientras el murmullo de miles de voces llena el aire. Pero en los pensamientos de Marco Aurelio, hay una idea constante: el tiempo. Quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Cómo sentiste el paso del día que viviste hoy? ¿Fue rápido, como un soplo? ¿O pesado, como si nunca terminara? Marco Aurelio también se hacía esas preguntas. Para él, el tiempo era un río que fluía sin detenerse, llevando consigo alegrías, dolores y responsabilidades. El amanecer en Roma. Cuando el sol salía, Roma cobraba vida de inmediato. Los esclavos abrían las puertas de las domus, las mujeres acudían a los mercados, los senadores se preparaban para reunirse en el foro. El ruido era incesante. Ruedas de carros sobre el pavimento, vendedores ofreciendo pan, niños corriendo entre columnas. Marco Aurelio comenzaba su jornada muy temprano. Antes de escuchar a los generales o a los funcionarios, dedicaba un momento a la reflexión. Se recordaba a sí mismo: hoy encontrarás la prisa, la envidia, la ingratitud. Prepárate, y no te sorprendas. Así, cada mañana convertía la filosofía en armadura. El mediodía del emperador. A mediodía, el emperador se encontraba rodeado de documentos, peticiones y embajadores. Las provincias lejanas enviaban informes: sequías en Egipto, rebeliones en Britania, cosechas en Hispania. Cada decisión debía tomarse con cuidado, pues de ellas dependían miles de vidas. Pero incluso en medio del trabajo más denso, Marco Aurelio pensaba en el paso de las horas. Veía cómo la mañana desaparecía sin aviso, cómo el día se consumía como aceite en una lámpara. ¿Has sentido alguna vez que el día se te escapa de las manos, que no puedes detenerlo? Eso mismo sentía un emperador hace casi 2 milenios. Al caer la tarde, Roma no se detenía. El Coliseo albergaba espectáculos, los baños públicos se llenaban de voces y el pueblo se entregaba al ocio. Sin embargo, Marco Aurelio rara vez buscaba esas diversiones. En lugar de ello, prefería retirarse a sus aposentos o a los jardines del palacio. Caminaba en silencio, observando el cielo teñirse de rojo, y se decía: el tiempo es como el humo. Se disipa antes de que puedas atraparlo. Para él, cada puesta de sol era un recordatorio de que el día vivido no volvería jamás. La noche y la eternidad. Cuando la oscuridad envolvía a Roma, las antorchas iluminaban las calles y el murmullo del día se transformaba en un silencio pesado. Era entonces cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones. Sabía que el tiempo no se detiene ni por un emperador. Podía comandar ejércitos, cambiar leyes, dictar sentencias, pero no podía retrasar ni un segundo el curso de las estrellas. Y aquí surge la pregunta para ti. Si el tiempo no se puede detener, ¿cómo lo estás usando? ¿Lo llenas de preocupación o lo llenas de gratitud? El tiempo como maestro. El estoicismo le enseñaba que cada día debe vivirse como si fuera el último. No en un sentido de miedo, sino de plenitud. Por eso Marco Aurelio aconsejaba: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Así, en la soledad de la noche, el emperador aceptaba la verdad más dura y más simple: el tiempo es un bien que nunca regresa. Una invitación para ti. Antes de dormir, escucha esta reflexión de Marco Aurelio. ¿Qué hiciste hoy que valga la pena recordar mañana? Respira despacio. Deja que cada inhalación sea un recordatorio de que estás vivo. Deja que cada exhalación libere las cargas del día. Roma sigue su curso, como el río del tiempo. Y tú, como Marco Aurelio, puedes aprender a navegarlo con serenidad. La ciudad descansa bajo la luna. Y ahora, es tu turno de descansar también. La noche cae sobre Roma, y el aire fresco del campo llega hasta los mármoles del palacio. Marco Aurelio camina por los jardines, donde los cipreses se mecen con suavidad y las fuentes murmuran su canción constante. Antes de cerrar los ojos, quiero preguntarte algo. ¿Has observado alguna vez las estrellas y te has sentido pequeño, pero en paz? Marco Aurelio lo hacía casi cada noche, y en esas observaciones encontraba calma y claridad. La mirada al cielo. Imagina la cúpula del firmamento, llena de infinitas estrellas. Los planetas se mueven lentamente, siguiendo órbitas que ni los hombres ni los emperadores pueden alterar. Marco Aurelio pensaba: el universo es vasto,
y nosotros somos apenas una chispa efímera en su inmensidad. Cada estrella era un recordatorio de que la vida es breve, pero también de que todo tiene un lugar y un propósito. Observando el cielo, comprendía que sus problemas y los de Roma no eran más que una parte de un orden mayor, una danza que existía desde siempre. La naturaleza como maestra. Caminando entre los cipreses y los jardines del palacio, Marco Aurelio meditaba sobre la naturaleza. Los ríos fluyen sin prisa pero sin detenerse. Las hojas caen cuando es su tiempo. Los pájaros migran siguiendo un instinto que nunca falla. Él comparaba la vida humana con estos ritmos naturales. Acepta el flujo de los acontecimientos, y no te resistas a lo inevitable. Como el río, deja que tu vida siga su curso. Y así, incluso frente a la guerra, la peste y las dificultades políticas, encontraba serenidad. Roma y el cielo. Desde las alturas del Palatino, podía ver Roma extendiéndose ante él. Las luces de las lámparas parpadeaban en los techos y los templos, mientras el Tíber reflejaba la luna como un espejo silencioso. El contraste entre la inmensidad del cielo y la actividad humana le recordaba. Lo que parece tan grande en la ciudad, frente al universo es pequeño, efímero. Reflexión para ti. Cierra los ojos y piensa en las estrellas. Piensa en la vastedad que te rodea. Tal como Marco Aurelio lo hacía. El tiempo que tienes es un regalo. No lo desperdicies en ira ni en temor. Observa, respira y acepta. Siente la calma que trae la noche. Cada respiración se vuelve más lenta, cada latido más pausado. Eres parte de un orden mayor, y eso te da paz. La eternidad en el momento. Marco Aurelio también pensaba en la muerte y la eternidad, no con miedo, sino con comprensión. Todo lo que nace, muere. Todo lo que muere, retorna a la tierra. Y así continúa el ciclo. El universo le enseñaba que cada final es un comienzo, cada noche una promesa de amanecer. Incluso la ciudad de Roma, con todo su esplendor y ruido, es solo un instante comparado con la eternidad de los astros. Invitación a dormir. Ahora, mientras imaginas el cielo estrellado y los jardines tranquilos, deja que tu mente descanse. Que la serenidad de Marco Aurelio, su comprensión de la naturaleza y del tiempo, te acompañe hasta que el sueño llegue. Roma duerme, los cipreses se mecen, el río Tíber sigue su curso. Y tú, puedes dormir, en paz, bajo la misma cúpula de estrellas que contempló un emperador hace casi 2000 años. Roma se encuentra en su periodo de oro, pero también bajo presión. Las fronteras del imperio están amenazadas, tribus germánicas cruzan el Danubio, mientras los partos mantienen alerta al ejército romano en el este. Una epidemia conocida como la peste antonina ha debilitado la ciudad y las provincias, cobrando miles de vidas. En medio de todo esto, Marco Aurelio se enfrenta a la realidad más personal: la vejez, la enfermedad y la preparación de su legado. Los últimos años del emperador. En 169 después de Cristo, Marco Aurelio se encuentra más cerca del final de su vida que del comienzo. Ha pasado décadas en el poder, y aunque su reinado ha sido ejemplar, el imperio necesita continuidad. El joven Comodo, su hijo, ha sido designado César y futuro emperador. Marco Aurelio observa a su hijo con preocupación. Mientras él valoraba la virtud y la justicia, Comodo buscaba la gloria personal y el entretenimiento. No podemos elegir a nuestros descendientes, solo prepararlos, reflexiona. Durante este tiempo, Marco Aurelio también recuerda las enseñanzas de su predecesor, Antoninus Pius, quien le inculcó paciencia, justicia y prudencia. Las guerras y la peste. Mientras Roma celebra festivales y juegos en el Coliseo, el imperio enfrenta conflictos serios. En el norte, los ejércitos romanos luchan contra tribus germanas, en el este, se mantienen tensiones con los partos. El emperador, aunque cansado, pasa tiempo revisando informes militares y estrategias de defensa. La peste antonina ha reducido la población, causando miedo y descontento. Marco Aurelio medita sobre la fragilidad de la vida. La muerte no distingue entre emperador y esclavo. Todos compartimos este destino. Reflexión sobre la muerte. Cada noche, Marco Aurelio toma su cuaderno y escribe sobre la mortalidad y el legado. No con temor, sino con aceptación. Escribe: lo que dejas en el mundo no son tus riquezas ni tus conquistas, sino la manera en que viviste y cómo afectaste a otros. El verdadero legado es la virtud. Estas reflexiones también son para ti. ¿Qué legado quieres dejar en la vida de quienes te rodean? ¿Es la paciencia, la bondad, la comprensión, o el rencor y la prisa? La familia y la ciudad. En Roma, la vida continúa. Los mercados funcionan,
los templos reciben ofrendas y el Senado debate leyes. Pero Marco Aurelio sabe que la historia juzgará no solo sus victorias, sino también su carácter. Observa a Comodo y piensa: el futuro está en manos de aquellos que aún no han aprendido. Mi deber es guiarlos, pero no puedo garantizar su camino. Prepararse para el descanso. Marco Aurelio entiende que cada día podría ser el último. La guerra, la peste, la vejez, todo lo recuerda constantemente. Y, aún así, encuentra consuelo en la filosofía. Acepta lo que no puedes cambiar. Ama lo que puedes mejorar. Deja ir lo que no depende de ti. Mientras camina por los jardines del palacio, observa el cielo nocturno. Las estrellas permanecen eternas mientras los hombres van y vienen. Cada respiración es un recordatorio de la fugacidad de la vida y de la importancia de vivir con virtud. Invitación a dormir. Ahora, querido oyente, imagina que estás en los jardines del Palatino, junto a Marco Aurelio. Escucha el murmullo de las fuentes, siente la brisa y contempla las estrellas. Roma duerme bajo la vigilancia del emperador, y tú también puedes descansar. Recuerda, la vida es breve, pero la virtud y la sabiduría que cultivas pueden trascender el tiempo. Respira profundo, deja ir los temores del día. Permite que la serenidad y la reflexión del emperador te acompañen en tu sueño. Roma enfrenta desafíos constantes. Al norte, las tribus germánicas cruzan los ríos y montañas, poniendo a prueba la resistencia del imperio. Al este, los partos mantienen sus ejércitos listos, observando cada movimiento de las legiones romanas. Marco Aurelio, aunque cansado por los años y la peste, asume la responsabilidad de guiar a su pueblo y a su ejército. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿alguna vez tuviste que liderar o tomar decisiones difíciles bajo presión? ¿Cómo equilibras la justicia con la necesidad de actuar rápidamente? Edificio clásico preparativos para la guerra. En el 172 después de Cristo, Marco Aurelio se dirige al Danubio, donde las tribus germánicas han comenzado incursiones. Observa los campamentos, los soldados entrenando y los oficiales planificando estrategias. El emperador no se limita a dar órdenes desde Roma. Viaja, observa y comprende cada detalle de la vida militar. Un líder no debe comandar con orgullo, sino con conocimiento y empatía por aquellos que confían en él, se dice. Cada decisión puede salvar o perder miles de vidas. El cuidado y la paciencia son tan importantes como la estrategia y la fuerza. En el campo de batalla, Marco Aurelio pasa días y noches con sus legiones. Sabe que un buen comandante no es solo un estratega, sino un ejemplo moral. Camina entre los soldados, habla con ellos, escucha sus miedos y esperanzas. En sus meditaciones, escribe: la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en dominarse a uno mismo y mantener la justicia en cada acción. Incluso en medio del ruido de los cascos, el choque de espadas y el grito de las órdenes, mantiene la calma. Su mente filosófica guía sus movimientos tanto como su entrenamiento militar. Estrategia y reflexión. Roma depende de sus líderes, pero Marco Aurelio sabe que ningún plan es perfecto. La guerra, como la vida, está llena de imprevistos. Los ríos se desbordan, la comida escasea, y los soldados se cansan. Aún así, él mantiene su visión clara: proteger el imperio, pero no perder la humanidad en el proceso. Nunca permitas que la ira o el odio guíen tus decisiones. La justicia y la prudencia son tus armas más poderosas. La lección para ti: antes de dormir, piensa en tus propias batallas. No todas las guerras son con espadas o ejércitos, algunas son internas, con nuestros miedos, dudas y decisiones. Marco Aurelio nos recuerda: la verdadera fuerza está en la serenidad, la reflexión y la empatía. Así como él lideraba a Roma, tú puedes liderarte a ti mismo cada día. La noche tras la batalla. Cuando la luna brilla sobre los campamentos, los soldados descansan, y el murmullo de los fuegos ilumina las tiendas, Marco Aurelio escribe una última reflexión. El deber del hombre es cumplir con lo que le toca, sin perder la calma ni la virtud. La guerra puede desgarrar la carne, pero no debe desgarrar el alma. Roma duerme bajo la protección de su ejército y la sabiduría de su emperador. Y tú, querido oyente, también puedes descansar, recordando que la fuerza verdadera se encuentra en la mente y en el corazón. Roma se despierta con un murmullo constante. Carros sobre el empedrado, vendedores ofreciendo pan y vino, niños jugando entre columnas y patios. El imperio se extiende vasto, pero en las calles de la ciudad, la vida sigue simple y humana. Marco Aurelio comprende que un emperador no gobierna solo con ejércitos y leyes,
también debe entender a su pueblo. Antes de continuar, piensa, ¿has observado tu entorno y realmente comprendido a quienes te rodean? La vida cotidiana en Roma. Cada mañana, el emperador escucha informes sobre mercados, comercio, hammams y escuelas. Sabe que cada panadero, cada artesano y cada esclavo son piezas esenciales del tejido de la ciudad. Los foros se llenan de discusiones y reclamos. Algunos ciudadanos buscan justicia, otros solo atención. Marco Aurelio no se limita a recibir los informes desde su palacio. Camina entre la gente, escucha sus problemas, observa sus costumbres. Un emperador debe conocer la vida de su pueblo, no solo las noticias que llegan a su escritorio. La justicia en la ciudad. Roma está llena de reglas y costumbres. Pero las leyes no son suficientes sin un juicio justo y compasivo. Marco Aurelio se esfuerza por impartir justicia con equidad, recordando siempre que detrás de cada caso hay una vida humana. No castigues por placer ni premies por adulación. Que la justicia sea imparcial y la virtud tu guía. Los ciudadanos lo respetan, pero también lo temen, porque saben que su palabra puede cambiar destinos. Aún así, el emperador mantiene la humildad y la cercanía con su gente. Observando a la gente. Mientras camina por las calles del foro, Marco Aurelio observa la vida en detalle. Niños jugando con canicas y bolas de arcilla, mujeres llevando cestas de frutas, ancianos compartiendo historias sobre Roma de antaño, soldados descansando tras entrenar en el campamento cercano. Cada pequeño gesto le enseña algo. La grandeza de Roma no está solo en los muros y templos, sino en la vida de quienes la habitan. Incluso las disputas más insignificantes le muestran cómo la naturaleza humana puede ser compleja, conflictiva y hermosa. Reflexión para ti. Antes de dormir, piensa en tu propia comunidad. ¿Cómo puedes contribuir con justicia, empatía y cuidado? Marco Aurelio nos recuerda, no es suficiente gobernarse a uno mismo, también debemos entender y respetar a quienes nos rodean. La verdadera fuerza de un líder está en su capacidad de escuchar, observar y actuar con sabiduría. Cierre de la jornada. Al caer la noche, Roma se tranquiliza. Los vendedores cierran sus puestos, los niños regresan a casa y los patricios apagan sus luces. Marco Aurelio regresa al palacio, escribe unas palabras en su cuaderno y contempla la ciudad iluminada por la luna. Cada vida es un mundo. Cada acto de justicia fortalece el tejido del imperio. Nunca olvides que gobernar es servir, y servir es cuidar con sabiduría y compasión. Roma duerme bajo su vigilancia, y tú también puedes descansar, recordando la importancia de la justicia, la empatía y la vida cotidiana de quienes te rodean. La luna brilla suavemente sobre Roma, y en el palacio, Marco Aurelio se retira a su habitación privada. Antes de dormir, escribe en su cuaderno, que algún día se conocerá como Meditaciones. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has reflexionado profundamente sobre tus propias acciones y pensamientos antes de dormir? Marco Aurelio lo hacía cada noche, no para enseñar a otros, sino para entenderse a sí mismo. El arte de la reflexión. Cada página de sus escritos comienza con una pregunta simple. ¿He vivido hoy de acuerdo con la virtud? ¿He dejado que la ira o la vanidad guiaran mis acciones? El emperador sabía que gobernar un imperio no significaba dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo. Su filosofía era clara. La serenidad interior es la base de toda justicia y sabiduría. La observación de la naturaleza humana. Marco Aurelio medita sobre los hombres y mujeres que encuentra, amigos, enemigos, ciudadanos y soldados. Piensa que todos actúan según su conocimiento y su ignorancia. No culpes a los demás por sus errores. Recuerda que la virtud depende de ti, no de ellos. Estas reflexiones lo ayudan a mantener la calma ante insultos, traiciones y decepciones. Incluso cuando enfrenta decisiones difíciles, su mente permanece clara, guiada por principios éticos. La disciplina del alma. Cada día es un desafío. La política, la guerra, la peste y la administración del imperio lo exigen. Pero Marco Aurelio encuentra momentos de paz en la disciplina personal. Caminar por los jardines del palacio. Escuchar el murmullo del Tíber. Observar el vuelo de los pájaros al amanecer. Reflexionar sobre la fugacidad del tiempo. El hombre no está perturbado por los hechos, sino por la opinión que tiene de ellos. Consejos para ti. Antes de dormir, puedes aplicar estas meditaciones. Acepta lo que no puedes cambiar. Vive cada día con virtud. Observa tus pensamientos y emociones sin juzgar, pero con intención. Como Marco Aurelio enseñaba, la serenidad se logra cuando comprendemos la naturaleza humana y nuestras propias limitaciones.
La noche como maestra. El palacio se vuelve silencioso. Las lámparas parpadean, las sombras de los cipreses se mueven suavemente. Marco Aurelio cierra su cuaderno, recordando que la noche es un tiempo para descansar y meditar. Cuando te enfrentes al mundo, recuerda primero enfrentarte a ti mismo. Conocer tu alma es el primer paso para vivir bien. Roma duerme bajo la luna. Y tú, querido oyente, puedes cerrar los ojos, dejando que estas meditaciones llenen tu sueño de calma y claridad. Roma está tranquila bajo la luz de la luna, pero en los aposentos del palacio, los pensamientos de Marco Aurelio giran en torno a su familia. Antes de continuar, pregúntate, ¿alguna vez has amado profundamente a alguien que no sigue el camino que esperabas? El emperador también lo vivió con su hijo Comodo, el heredero del imperio. El legado familiar. Desde niño, Marco Aurelio había sido instruido en virtud y filosofía. Quiso transmitir esos mismos valores a sus hijos, especialmente a Comodo, a quien veía como el futuro del imperio romano. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cada ser humano tiene su propia naturaleza y camino. No podemos forzar la virtud en otros, solo podemos mostrar el ejemplo y esperar que lo sigan. A veces, la decepción era inevitable. Comodo buscaba la gloria y el placer antes que la sabiduría. Aún así, Marco Aurelio no renunciaba al amor ni a la esperanza. La dificultad de educar. En los jardines del palacio, mientras paseaba con su hijo, Marco reflexionaba sobre cómo guiar sin imponer, sobre cómo enseñar sin castigar, sobre cómo amar sin perder la disciplina. Escribía en sus meditaciones: si mi hijo no actúa con virtud, será su elección. Yo he cumplido con mi deber mostrándole el camino. Estas palabras son un recordatorio de que el amor verdadero incluye la paciencia y la aceptación. La combinación de deber y amor. Marco Aurelio enfrentaba un desafío único: gobernar un imperio y, al mismo tiempo, ser padre. Sabía que su responsabilidad como emperador era tan grande como la de criar a un hijo con valores. A veces debía poner al imperio primero, otras veces, debía escuchar el corazón de su familia. El hombre que ama y gobierna debe equilibrar la justicia con la ternura. Aun con los errores y caprichos de Comodo, Marco Aurelio encontraba momentos de orgullo y ternura, una sonrisa, un gesto amable, una conversación sincera. Reflexión para ti. Antes de dormir, piensa en tus relaciones más cercanas. ¿Cómo puedes guiar, amar y enseñar sin imponer tu voluntad? Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera sabiduría también se encuentra en la paciencia y en el amor que no espera retorno. Cierre de la jornada. El emperador regresa a sus aposentos, observa la luna y el Tíber que brilla suavemente. Sabe que la vida está llena de desafíos, incluso dentro de la familia, pero también de oportunidades para la comprensión y la virtud. La familia es un espejo del mundo. Allí se refleja nuestra paciencia, nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar. Roma duerme bajo la noche estrellada. Y tú también puedes descansar, dejando que la lección de Marcus Aurelio sobre familia y paciencia acompañe tu sueño. Roma duerme bajo la luz de la luna, pero en los aposentos del palacio, Marco Aurelio contempla los últimos años de su vida. Antes de seguir, reflexiona. ¿Alguna vez has pensado en cómo quieres enfrentar el final de tu vida? El emperador también lo hacía, no con miedo, sino con aceptación y sabiduría. La vejez y la reflexión. En sus últimos años, Marco Aurelio se encuentra debilitado por la enfermedad y la fatiga de décadas de gobierno. El imperio sigue enfrentando desafíos, guerras, frontera, y los problemas cotidianos de una ciudad enorme y compleja. Pero su mayor batalla ahora es interior: la preparación para la muerte y la contemplación de su legado. Todo lo que nace, muere. Todo lo que construimos, algún día desaparecerá. Pero la virtud permanece. La aceptación de la mortalidad. Marco Aurelio medita sobre la vida y la muerte. No hay razón para temer lo inevitable. La muerte es una parte natural del orden del universo. Cada día vivido con virtud es un triunfo sobre la impermanencia. Escribe en sus meditaciones: no pierdas tiempo en vanidad, odio o miedo. Cada respiración es un regalo. Cada acción puede ser buena. Lecciones del gobierno y la vida. Durante su vida, Marco Aurelio enfrentó guerras, epidemias y traiciones. Aprendió que la fuerza verdadera no reside solo en el poder, sino en la serenidad y la claridad moral. Ahora, mientras se acerca el final, comprende que su legado no será medido por territorios conquistados, sino por la justicia impartida, la filosofía enseñada y el ejemplo de virtud. El tiempo no es nuestro aliado ni enemigo. Es un maestro que enseña a quien escucha. La última reflexión. Antes de dormir cada noche,
Marco Aurelio se recuerda a sí mismo. Que la muerte es natural. Que los placeres y dolores de la vida son transitorios. Que la verdadera riqueza es la sabiduría y la virtud. Cuando llegue mi hora, me iré con paz. He vivido como he podido, con justicia, con amor y con filosofía. Para ti, piensa en tu propia vida. ¿Estás cultivando la virtud, la paz interior y la empatía? Aunque la vida sea efímera, lo que dejas en el mundo. El ejemplo, la bondad, la comprensión, perdura. Así como Marco Aurelio aceptó su destino, tú también puedes enfrentar el fin de cada día con serenidad y reflexión. Cierre final. La luna ilumina Roma, silenciosa y eterna. Marco Aurelio cierra los ojos, confiando en el orden del universo y en la bondad que sembró durante su vida. Y ahora, querido oyente, puedes cerrar los tuyos. Deja que la calma, la filosofía y la paz de un emperador acompañen tu sueño. Vive con virtud, ama con sinceridad, acepta la muerte como parte de la vida. Y descansa, Roma duerme, y tú también.